Tenemos una entrevista, vamos a conversar con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la PUC y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señor Tuesta, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos, señor Tuesta. Vamos a hablar sobre las primeras elecciones municipales por voto directo en nuestro país. ¿En qué año se celebraron? Las primeras elecciones fueron convocadas por el recién candidato, presidente ya, Fernando Belaúnde Terry, en 1963. Una de sus promesas de campaña fue justamente convocar a elecciones municipales, y estas se realizaron el 15 de diciembre de 1963. Fueron las primeras, pues antes lo que ocurría era que el Ministerio de Gobierno y Policía, así denominada en aquel entonces, designaba a los alcaldes tanto distritales como provinciales. Esta fue pues la primera elección bajo la modalidad de voto directo, universal, secreto y obligatorio. ¿En qué contexto nos encontrábamos, señor Tuesta, y por qué, digamos, surge esta iniciativa de realizar a través del voto directo? Como señalé, los alcaldes eran designados directamente por el Ejecutivo. Estamos en los 60s, inicio de los 60s, en unos vientos reformistas en general en América Latina, y eso representaba a Fernando Belaúnde Terry, quien había ganado las elecciones en el primer semestre del año 63 en alianza con la Democracia Cristiana. Y una de sus propuestas justamente era alcanzar el voto directo en general a la población, que en ese momento tenía derecho a voto a partir de los 21 años. Ya las mujeres votaban del año 56, pero esta elección fue la primera. Habría que señalar también, sin embargo, que esta elección era un año después de la elección de 1962, que se anuló por un golpe militar. En aquel entonces, esa elección produjo un casi empate del 32% entre Fernando Belaúnde y Víctor Hugo de la Torre. Intervinieron las Fuerzas Armadas con un golpe de Estado, señalando que en realidad estas elecciones habían favorecido al fundador del APRA, y el propósito de este golpe militar, de esta junta militar, era convocar, como así ocurrió, y realizar elecciones un año después. Pero además introdujeron una serie de modificaciones bajo la ley, el decreto ley 14250, que es una de las bases de la normatividad electoral por muchas décadas. Es más, se reorganiza el registro electoral, que en aquel entonces era parte del Jurado Nacional de Elecciones. Todos los peruanos tuvieron que reinscribirse y adquirir inmediatamente después lo que se denominó la libreta electoral, que era el documento de identidad de aquella época. Entonces, las elecciones del año 63 van a permitir que dos grandes coaliciones se enfrenten: la Alianza de Acción Popular y la Democracia Cristiana versus la coalición del APRA con la Unión Nacional Odriista. Y en el caso de Lima, esta va a adquirir siempre pues visos de mayor competencia e interés. Se presentaron por la Alianza a Acción Popular Democracia Cristiana uno de los importantes líderes de la democracia cristiana, Luis Bedoya Reyes, que era además un gran orador y un tenaz polemista. Y por la coalición APRA 1 se presentó en Lima María Delgado de Odría, esposa del expresidente y dictador Manuel A. Odría, que había tenido un desempeño público importante en la época del gobierno del Ochenio. Este enfrentamiento llevó, repito, a una competencia muy importante, que produjo además que esos dos grandes coaliciones se repartieran casi todos los municipios, tanto de Lima como del resto del país. Repito, entonces, esto eran los inicios de las elecciones municipales. Esto ocupó, digamos, parte de la atención
del primer semestre del gobierno de Fernando Belón de Tacna. Señor Tuesta, ¿en aquella ocasión el voto era obligatorio o voluntario? Siempre en el Perú ha sido el voto obligatorio. El voto obligatorio lo hemos tenido siempre, hemos sido uno de los países, como casi todos en América Latina, salvo Colombia desde el inicio, en toda América Latina se incluía el voto obligatorio. Y en esta oportunidad también para las elecciones municipales. Quienes votaban eran los peruanos y peruanas mayores de 21 años, alfabetos. Esa era la condición. Finalmente, el voto así llamado universal no lo era tanto, porque era restrictivo para aquellos que no sabían leer ni escribir. Y repito, era para una mayoría de edad que en ese momento se estipulaba de 21 años. Para aquellas elecciones no existía el sistema electoral como lo conocemos actualmente. Sin embargo, ya estaba el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el rol, el papel que éste cumplía? El Jurado Nacional de Elecciones se crea en 1931, en mayo de 1931. Era el primer organismo electoral autónomo de la historia peruana. Y se encargaba tanto de la organización, el registro, como la impartición de justicia. Es decir, todas las funciones así estipuladas estaban concentradas en un solo organismo, que era el Jurado Nacional de Elecciones. El año 62, cuando se desarrollaron las elecciones en aquella oportunidad y que, producto de las incidencias, intervienen las Fuerzas Armadas dando un golpe de Estado, van a intervenir el Jurado Nacional de Elecciones. Se van a llevar toda la documentación para sacar lo que se va a denominar el libro blanco. El libro blanco no era sino, según las Fuerzas Armadas, los argumentos y toda la documentación precisa que permitía señalar que hubo fraude en el año 62. Este es un hecho lamentable porque toda la documentación, repito, del Jurado Nacional de Elecciones históricamente en 1931 desapareció. Esto ya como un hecho personal y profesional. Indagué muchos años después por mis propias investigaciones sobre qué había ocurrido con esa documentación y simplemente había desaparecido. Digo, esto es terrible porque este es amputar, digamos, el conocimiento y la información histórica, ¿no? El año 63, el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente va a realizar las elecciones de aquel entonces y estas ya no fueron cuestionadas. Es recién a partir de 1995, como producto de la Constitución del año 93, que se crean la OMP y el RENIE, que conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones son los organismos electorales que hoy conocemos. En el caso de la Alcaldía de Lima, ¿cuántos candidatos a alcalde se tuvo? Bueno, hay que recordar que en nuestro país el gobierno local, que tiene la institución del municipio, tiene una doble, un doble formato a nivel provincial y distrital. Lima, la gran urbe metropolitana, tiene a su vez alcaldes distritales. Hago esta aclaración porque no en todos los países sucede esto y ahí hay un problema también sobre estas autonomías y cómo se desarrolla efectivamente una gestión municipal. Pues bien, en el caso de aquel entonces se presentaron 3 candidatos, pero los más importantes, como había dicho anteriormente, era el candidato Luis Bedoya Reyes por la Alianza Acción Popular y Democracia Cristiana, alianza gobernante, versus la oposición, que tenía mayoría en el Congreso, de la coalición del APRA con la Unión Nacional Odrista. Vale la pena recordar que esto fue, digamos, todo un tema por cuanto, y polémica, por cuanto la Unión Nacional Odrista, cuyo fundador había sido Manuel Aodría, el dictador del Ochenio, había perseguido de manera cruenta al APRA y ahora formaban una coalición, ¿no? Entonces se presentaron 3 candidatos, pero la concentración de votos
y los concejales que se logró elegir fueron básicamente de estas dos, tan solo uno fue distinto de estas dos grandes organizaciones. En aquel entonces, el mandato del alcalde, de los alcaldes, era de 3 años. Por lo tanto, en el año 1966 se volvió a convocar a elecciones municipales, se volvió a presentar Luis Bedoya Reyes, esta vez contra su competidor, era el ingeniero Jorge Grieve. Y en el año 1966 se realizó el primer debate de la historia electoral en el Perú entre estos dos candidatos. Regresando en el año 63, Luis Bedoya Reyes, digamos, tuvo una mayoría sostenida, importante, y con ellos se lograron varios distritos, alcaldías distritales para la Alianza a Acción Popular Democracia Cristiana. Habría que recordar también, y esto no es menos importante, que habiendo triunfado Fernando Belaúnde Terry en el primer semestre, todavía tenía la estela de triunfo que logró aprovechar muy bien el candidato Luis Bedoya Reyes y que posteriormente renovó gracias a su desempeño en el municipio de Lima. Listo. Señor Toesta, en todo caso, usted nos ha explicado claramente cómo era el contexto en el año 1963 que se realizaron estas primeras elecciones municipales en nuestro país por voto directo, y esto nos permite comprender un poco la historia del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias, ha sido un gusto. Gracias a usted. Gracias, cuídese. Nosotros hacemos una pausa, volvemos.